Fideltea este. Proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 13. La transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí
les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que entremos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Palabra de Dios. Y hoy, el mandamiento que tenemos para el día de hoy es Éxodo 20:14: no cometerás adulterio. Bien, palabra de Dios. Hoy continuamos con este mandamiento: no cometerás adulterio. Pero este mandamiento tiene un propósito y un fin bien establecido y bien definido: el don de Dios del matrimonio. En primer lugar, Dios hizo este mandamiento para proteger el matrimonio. Nuestro catecismo nos dice: debemos temer y amar a Dios de modo que vivamos casta y decentemente en palabras y obras, y que el esposo y la esposa se amen y se honren mutuamente. Sí, un propósito fundamental de este mandamiento es proteger el matrimonio. Si usted mira los textos desde el Antiguo Testamento, Génesis 2, 19 al 24, la historia nos está hablando que Dios instituyó el matrimonio cuando le dio a Eva por mujer a Adán. Luego Proverbios 18, 22 es un texto muy hermoso que dice: el que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Yahvé. El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Yahvé. Es un texto bien interesante en el cual podría uno meditar muchas cosas. Y luego Hebreos 13, 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso como una introducción de lo que el catecismo nos está diciendo a nosotros. Pero ahora sí, tomando los puntos en serio de este mandamiento, primero miraremos qué es el matrimonio. En una sociedad tan pervertida, tan caótica y destructiva, el matrimonio ya no tiene sentido, ya no tiene valor alguno, y a cualquier cosa la llaman matrimonio. Tenemos en Canadá personas casándose con su perro, y que su perro sea el heredero. O aquí en Medellín, en mi ciudad, ya hay matrimonios entre 3 y 4 personas. ¿Han visto esos matrimonios? Que uno de ellos se murió de SIDA
por falta de tratamiento el año pasado. Entonces, ¿qué es el matrimonio? En primer lugar, podemos decir, según las Sagradas Escrituras, la Sagrada Biblia, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Así lo expresa Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso es bueno que el matrimonio viva solito, sin suegro, sin suegra, de parte y parte, y va mejor. ¿Sí? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Mateo 19:5-6 también dice, el hombre dejará al padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y Romanos 7:2, la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Estos textos que nos están hablando, matrimonio es entre un hombre y una mujer. Así fue como Dios creó hombre y mujer y como Dios estableció que debían vivir. Podemos analizar esto, podemos hablar muchas cosas, pero no es necesario aquí, ahorita. La unión matrimonial se establece no en el noviazgo, porque lamentablemente el noviazgo de hoy en día está totalmente desvirtuado también. Pero sí, cuando un hombre y una mujer hacen esos esponsales, se comprometen en matrimonio. No es para conocerse a ver si les va bien en su vida íntima o si no. Es una promesa que se han hecho de casarse para cierta fecha futura. Así lo hizo la Virgen María también con José. ¿Sí? Y cumplen esa promesa. ¿Sabe algo bien particular que estaba yo estudiando en el catecismo? La pregunta del mandamiento pasado me dejó un poco intrigado. La violación de esa promesa también va contra el mandamiento de no matarás. Recuerdan que el último mandamiento que trabajamos, de no matarás, Dios prohíbe todas las palabras y hechos que hieran el cuerpo de otra persona, le acorten la vida o se la hagan desdichada. Después de que hay esa promesa de matrimonio, es porque se va a cumplir tal promesa. Y por eso en la iglesia se anuncian públicamente de que esta parejita se han comprometido para sagrado matrimonio. ¿Sí? Ahora, teniendo esto presente, la homosexualidad queda totalmente excluida y condenada como pecado. Y Dios es muy claro en esto. Hay ahorita la comunidad, yo no sé por qué llaman comunidad, los activistas LGTBIQ+, y X, Y, Z, ahora promueven una Biblia para homosexuales, la Biblia Care. Para ellos Pablo era homosexual, hasta Jesús era homosexual. Pero Jesús fue muy claro en que Él creó hombre y mujer y dejó bajo condenación como pecado la homosexualidad. 1 Corintios 9:10 el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. San Pablo en 1 Corintios 6, hablando inspirado por el Espíritu Santo. No sé estos sinvergüenzas de dónde se atreven a decir eso. Y citan Romanos, que él sí lo era porque vivía en una casa con una serie de personas. Pues Romanos 1, 26, 27 también dice, Dios los entregó, hablando de los idólatras, a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El matrimonio, ¿qué es? Es la unión libre de un hombre y una mujer. Ellos, libre y espontáneamente, sin coerción, sin presión, eligen establecerse como matrimonio. Ahora, simplemente se queda ahí. No, cuando este mandamiento dice no cometerás adulterio, está hablando también de unas bendiciones del matrimonio. ¿Qué bendiciones hay en el matrimonio? En primer lugar, compañía. Dios nos bendice en el matrimonio con compañía amorosa, en la que el hombre es la cabeza y la mujer es su ayuda. Aquí no estamos hablando de subyugación, de sometimiento, no. Estamos hablando como la Biblia lo estableció, en amor, en respeto. Y en primer lugar, el matrimonio como bendición tiene la compañía. Génesis 2:18, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Efesios 5:24 al 25 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor nuestro nos lo pone sacrificial, por encima de todo, así como Cristo amó a la iglesia. Antes de ordenarnos a nosotros como ministros, también nos hacen esta claridad. Primero está su casa. Si usted no tiene a su casa en orden, usted no puede administrar la iglesia. Y 1 Corintios 11:3, Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Bendiciones, compañía amorosa, compañía de respaldo, porque mejor son dos que uno, porque si el uno cae el otro le levanta, pero ay del que esté solo. Sí, es una bendición de compañía. Bueno, voy a dejar hasta ahí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay aburrimientos, tristezas, escasez? Sí. Pero ahí está la esposa con la que uno se consuela. Ahí sale uno cogidito de la mano. Bueno. Pero hay una segunda bendición del matrimonio y es el goce sexual. Dios nos bendice en el matrimonio con felicidad sexual, donde el esposo y la esposa exploran y se exploran, donde disfrutan y se disfrutan, bajo la bendición de Dios. Génesis 2:24 se dice que serán una sola carne. Y esto es bien interesante, el término una sola carne, porque está hablando directamente de una relación sexual. Y Pablo más tarde aclara eso cuando dice que el que se une a una prostituta, una sola carne se une con ella al haberle penetrado.
En 1 Corintios 7, 2, 5, Dios dice, el apóstol Pablo, que Dios otorga la felicidad sexual en el matrimonio. Y si usted lee el libro de Cantares, que lo escribió el sabio Salomón, cómo describe el cuerpo y el sexo de su amada esposa Sulamita. Cantares 1, versos 15 y 10, todo Cantares, el capítulo 4, el capítulo 10 hasta el 16, es la atracción física de ese hombre por la esposa, una atracción natural y bella, sexual. Esa es la segunda bendición del matrimonio, el goce sexual. La tercera bendición del matrimonio es el don, el regalo que Dios nos da de los hijos, que a veces nos dan un dolor de cabeza, pero son los hijos. Y uno sale solo y quiere estar con la esposa y termina pensando en los hijos. Y lo preocupan más aún y hasta la intimidad se la roban. Pero es el regalo que Dios nos dio. Y los textos que la Biblia habla de los hijos son tan hermosos dentro del regalo del matrimonio. Mire, si usted lee el Salmo 127, 3, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Ya porque ya estaba muy viejo para meterle más hijos a la situación. Pero conocemos parejas que se gozan con 6, 7 hijos. Muy guapos, sí. Pero esa es la alegría, es la herencia de Jehová. Son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Génesis 33, 5. Son los niños que Dios ha dado a tu siervo, decía Jacob, cuando presentó sus hijos. El primer libro de Samuel, el capítulo 1, el 9 al 20, recuerden que Ana estaba llorando amargamente porque no tenía un hijo, porque era estéril. Y Dios le concedió un hijo, Samuel, y qué felicidad la de esta mujer. Dejaron de llamarla mula, dejaron de llamarla estéril, dejaron de burlarse de ella. Y vaya si su hijo le salió bien interesante. Profeta Samuel. El Salmo 139, 9 dice, Él hace habitar en familia al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Y en Génesis 1, 27, 28, varón y hembra los creó, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Tengan hijos, enséñenles que tienen la potestad sobre los animales. ¿Sabe algo bien interesante? Vi una entrevista de semana. Los millennials y la generación Z decidieron ser padres perrunos y gastan más millones en la salud para sus mascotas, que ahora los llaman hijos, que para ellos mismos. ¿Desde cuándo un perro, un gato puede ser un hijo? Es el animal de la casa, es la mascota. Satanás pervirtió todo con estas ideologías, con estos activistas, y la gente incauta pervirtió todo el orden del matrimonio, pervirtió el orden de los hijos, pervirtió el verdadero gozo y la felicidad. Porque el hogar siempre va a ser papá, mamá e hijos. Y después viene la corona de los viejos. Proverbios 17:6 dice, corona de los viejos son los nietos. Aquí nuestra hermana Luz Marina tiene ya 2 coronitas muy bellas, ¿no? Yo bauticé a uno de ellos. Sí. Ahora,
Estas son las bendiciones del matrimonio que hay que volver a restaurar, que hay que volver a poner en orden, porque sí estamos violando este mandamiento. Y hablemos entonces de la violación de ese mandamiento, del pecado contra ese mandamiento. ¿Cómo peca una persona ya casada en el matrimonio? Hay tres cosas también. Así como en las bendiciones hay compañía, goce sexual y don de los hijos, aquí también hay tres cosas. Destruyendo la compañía, la famosa canita al aire, el sexo en la calle y el divorcio sin causal. Sí hay causales para un divorcio, sí las hay. Miremos destruir la compañía. Una persona destruye su matrimonio cuando destruye ese compañerismo. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hasta el punto de que destruyen la amistad, el compañerismo, el querer estar con ellas, el querer salir con ellas. También las mujeres pueden destruir el compañerismo del matrimonio, como lo dice el Proverbio 21:19. Mejor es vivir en tierra desierta que con la mujer pendenciera e irascible, cantaletosa. Para los dos, sí se puede romper el compañerismo matrimonial. La cantaleta, la aspereza de nosotros los hombres. Sexo en la calle. Cuando hay sexo con alguien diferente a quien es su esposa o esposo. El segundo libro de Samuel 11, de 1 al 4, David le confiesa a su pastor Samuel que pecó cuando deseó la esposa de Urías, a Betsabé, y la hizo ir a su casa para tener relaciones sexuales con ella. Todos sabemos qué pasó, y no es que Betsabé sea una mala, una porquería, como la quieren hacer ver muchos medios evangélicos. Sí, fornicó, y tuvo que hacerlo ante el rey también. Sí. Y después hablamos de eso. Y Hebreos 13:4, recordamos ese texto que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y voy a ir avanzando un poquitico más. En la tercera parte, el divorcio sin causal. Peca contra el matrimonio cuando una persona casada se divorcia por cualquier razón, excepto infidelidad conyugal o abandono malicioso. Mateo 19:9. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Simplemente ya no me gusta, me pareció muy fea y me voy y la dejé. Adultera. Esa persona en verdad ya no se puede volver a casar. No cumplió las causales. 1 Corintios 7:15. Pero si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Hemos conocido esto, abandono malicioso. Mujeres creyentes u hombres creyentes que su mujer los ha dejado porque ellas no creen ni tienen fe, y porque son adúlteras o adúlteros en la calle, porque no atienden en la casa. Si él se va, déjelo que se vaya. No cumplió. Como hombre o como mujer no cumplió. Y la persona cristiana sí puede, el creyente sí puede volverse
a casar, porque no está esclavo ni está sujeto a servidumbre. A veces muchos cristianos son peores que los católicos romanos. Los católicos hablan que el matrimonio es un sacramento. No, los sacramentos son para dar salvación, salud, vida eterna. El matrimonio no te da salvación, salud ni vida eterna. Y si se descuida, tumba el pelo. No es un sacramento. Pero los evangélicos hacen de esto algo como una camisa de fuerza tan odiosa que imponen cargas pesadas a muchos creyentes. Entonces tampoco es como la gente muchas veces lo quiere hacer ver, sino como la Biblia lo está diciendo. Ahora, respecto a este mandamiento de no cometerás adulterio o no fornicarás, las personas solteras también violan este mandamiento. Y al igual, los padres violan este mandamiento y se hacen culpables del infierno al que están mandando a sus hijos. Cuando los solteros tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, violan este mandamiento. Y por eso tenemos en la calle un poco de niñas, madres solteras, a veces encartadas, o de sinvergüenzas, que van de muchacha en muchacha haciendo el favorcito, el daño, o de papás alcahuetes y sinvergüenzas que le dejan amanecer el novio o la novia al hijo en la casa, sabiendo que este mandamiento, la infracción de él también lleva al infierno. Efesios 5, 3 y 4 dice: fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen. Dios tiene una buena voluntad para nosotros con este mandamiento. Y la buena voluntad de Dios, en primer lugar, es que este mandamiento, como guía, nos dice que debemos ser puros, decentes en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras. Mantenernos puros. Esa es la guía, la voluntad de Dios para nosotros. Pablo le decía a Timoteo en el capítulo 5, su primera carta: no participéis en pecados ajenos, consérvate puro. En Romanos 13, 14, andemos honestamente, no en lujurias ni en libertinajes. Al contrario, vistámonos del Señor Jesucristo y no satisfagamos los deseos de la carne. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y ahí sí podemos aplicar el famoso texto de Filipenses 4:8. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de buen nombre, en esto pensemos. Y como el mundo nos ha absorbido tanto, a veces vemos esto tan duro, pero el Espíritu Santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Dios quiere que seamos puros y decentes en nuestros pensamientos, palabras y obras. También Dios quiere que el esposo y la esposa se honren y se amen mutuamente. Efesios 5:33: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Usted no ha visto que la responsabilidad grande no es tanto de la mujer sino del hombre. Ame a su mujer como a usted mismo.
Ninguno se odia a sí mismo. Dios nos sigue recordando con este mandamiento que nos cuidemos de todo esto, porque nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo, para que huyamos de las personas y de los lugares que nos tientan a pecar contra este mandamiento. 1 Corintios 6, 18, 19 y el 20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Usted, todo pecado que cometa está en la parte, en la esfera externa de su cuerpo, pero solo la fornicación es interna. Una vez un pastor dijo unas palabras un poquito fuertes, pero leyendo este texto quizás sean muy ciertas. Un creyente que vaya a fornicar o a pagar una prostituta se llevó el Espíritu Santo con él a fornicar. Porque el Espíritu Santo, nosotros somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Y luego Proverbios: hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no consientas. 2 Timoteo 2, huye de las pasiones juveniles, hablando a los jóvenes, no se dejen enredar. El sexo es muy lindo, es muy agradable, no es malo, es bello, pero tiene su tiempo, su orden y su motivo. En 1 Corintios 15, 33, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así nos está sirviendo de guía este mandamiento. Pero también, para terminar, en este mandamiento tenemos el consuelo del Evangelio. Nosotros todos hemos pecado con ese mandamiento. Nos muestra nuestros pecados, sí, porque no siempre hemos sido puros en pensamiento, palabras y obra. Sí, todos, de muchas maneras, o de muchas maneras. David en el Salmo 51, lo que cometió con Betsabé, aquí lo está confesando. David confiesa que no ha sido puro en su corazón ni en su vida. Este mandamiento nos muestra que somos pecadores, al igual que todos los otros. Y en Colosenses 3 nos dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Por estas cosas la ira de Dios viene. Pero hay un consuelo. Jesús cumplió perfectamente este mandamiento por nosotros. Jesús lo cumplió. Yo no sé, teniendo las Sagradas Escrituras, cómo hay todavía personas que se dicen creyentes, sean romanas o donde sean, que dicen que Jesús estuvo con María Magdalena y que María Magdalena era la mujer de Jesús. No, María Magdalena fue salva por Jesús y servía con amor a Jesús. Y Jesús nos salvó al guardar perfectamente el sexto mandamiento en lugar nuestro. Dice Hebreos 4:15, tenemos uno, a Cristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús también fue tentado en la parte sexual. Sí, pero no pecó. Y luego Hebreos 7:26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. O
¿Usted se imagina si Jesús hubiese sido un fornicario, un alcahuete, cómo podría ser nuestro Salvador? Pero al cumplir perfectamente este mandamiento, nos quita la culpa a nosotros. Y dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. ¿Sabe qué? Esto me acuerda cuando yo fui párroco en Manizales. Una jovencita, yo voy a hablar y voy a mencionar su nombre, estoy hablando del año 92, estaba yo recién instalado, ya hace tiempo, ¿no? Yo fui instalado en el 91, para el 92, Marcela era prostituta. Y ella se sentía muy culpable de muchas cosas. Pero cuando conoció este texto, que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, descansó. Y tuve que decirle lo que dice la Biblia. Usted, ante los ojos de Dios, por la obra de Cristo, es virgen, es nueva. Es virgen, porque Cristo se entregó por su iglesia para presentársela santa, pura, sin mancha y sin arruga, virgen. El creyente es como la novia virgen, la iglesia, esa novia virgen, ataviada, lista para el matrimonio, donde vamos a celebrar con Él en el cielo las bodas del Cordero. Jesús nos salvó de este mandamiento, nos salvó al cumplir perfectamente este mandamiento en nuestro lugar. Y nos salvó, lo más importante, al morir por todos nosotros en la cruz. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Todo el pecado suyo, toda la inmundicia suya, la mía, la cargó Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí la dejó. Cuando descendió al infierno, allá la dejó. Cuando resucitó en gloria, también nos dio vida nueva a nosotros. Por eso este mandamiento de guía debe ser para nosotros de gratitud, de consuelo, para nosotros mismos. El cristiano es de agradecimiento. Segunda de Corintios 5:15 dice, y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gratitud. Ya no seas egoísta. Por eso cantábamos ese himno, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Primera carta a los Tesalonicenses 4:1 y 7 dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación y a ser imitadores de Él. Por eso es que la iglesia habla en contra del homosexualismo y de las teorías satánicas, paganas satánicas, de que Jesús tuvo mujer con María Magdalena, de que Jesús no, fue santo, perfecto, y esa obediencia activa y pasiva, perfecta, la hizo por nosotros y así nos ha salvado. Entonces, por gratitud, tenemos este mandamiento como guía ahorita. Que la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.